profesor? Sí, ahora sí le estoy escuchando. Sí, dígame. Ok, sí, buenas noches. Sí, igualmente yo entré pocas veces a la clase porque tuve inconvenientes, pero pareció bien, porque, bueno, por ejemplo, la materia tenía, se hizo mucha práctica, se practicó incluso en la misma reunión. La profesora explicó más o menos lo que llevaba la parte técnica. Yo sé que el inglés técnico solamente es como para uno guiarse, por ejemplo, con la sentencia, con la etiqueta y esas cosas así. A mí estuvo bien. Correcto. Estoy un poquito preocupado y la preocupación más bien es eh, por el grupo en general. Yo sé que ustedes se han mantenido firmes, Yanilsa, Manuel, Christopher, Vanessa. Y como le dije anteriormente, sí es bueno uno mantenerse constante, pero hoy, por lo general, ya a esta hora somos 10 y sé que algunos sí tienen situaciones que me escribieron, pero quiero instarle a que sigan cada uno de ustedes formándose y que no dejen de asistir a sus conferencias, a mantenerse en los módulos que nos faltan. Realmente, esto es una carrera que promete mucho y todos estos conocimientos que uno va adquiriendo, pues le serán de provecho en un futuro cercano. Quizás no se puede, hay gente que no lo puede dimensionar así, que no lo ve, pero sí, créame que será de gran ayuda. Y los demás, ¿qué tal su experiencia en todo este tiempo con el módulo de inglés? Son módulos transversales, pero que tienen un objetivo en común. Pues ya Christopher mencionó uno. Pueden compartirla, su experiencia de manera virtual. Yanilza, dime de tu experiencia. ¿Qué tal? Eh, Fue bien mi experiencia, a pesar de que fue un poco corta la clase, y si no me Sí, equivoco, como 4 encuentros. Eh, Pudimos aprender un poco acerca de las partes físicas del computador, o sea, de los nombres, pero en inglés. muy bien. Qué bueno saber que se están formando en ese sentido. Y hoy vamos a trabajar con un módulo transversal también. Y quiero mostrarle parte de lo que es el plan de estudio con el que ustedes vamos a seguir desarrollándolo. Vieron la importancia de este módulo e incluso el inglés es fundamental para esta carrera de desarrollo de aplicaciones o cualquier otra carrera informática. Si analizamos el plan de estudio, nos toca ahora trabajar un módulo transversal. Creo que está por acá. ¿Dónde está? Que no lo veo, ahora se me va. Es el módulo, ¿qué módulo es? El módulo 5. Debimos tratarlo hace tiempo. Señores, vamos a hablar un poquito hoy de algo que a las personas les atemoriza, pero que realmente no es así, sino que vamos a ver la dimensión de lo que es. Vamos a hablar hoy y vamos a dar la introducción de lo que es la matemática discreta. ¿Quién había escuchado ese término o había trabajado con Yo, ese tipo de materia? yo, pero no, no tanto. Ok. Me gustaría que observáramos el contenido de lo que se va a trabajar. Ustedes saben que por lo general me gusta siempre mostrarles a ustedes cuál es el contenido de nuestro plan de clases. Eso para mí es elemental, que podamos seguir las indicaciones del Infotet, porque el Infotet, el currículo que fabrica o que crea, lo hace con la intención de que nosotros pues podamos aprender en base a unos contenidos ya programados. Entonces, estos contenidos programados, voy a mostrarlo.
Entonces, este módulo tiene una duración de 30 y ese de base de datos. Ese no es, perdón. Compartir el que no era. Déjenme buscar. Es el de matemática discreta. Vamos a buscarlo aquí en el plan. Para que podamos observar hacia dónde nos dirigimos, cuáles son las ventajas, señores. Yo sé que ustedes se van a divertir bastante, van a aprender mucho. Al ustedes escuchar este término, me gustaría saber cuáles son sus expectativas. Cuando usted escucha este término, ok, matemática discreta, ¿qué supone? Eso es lógica de programación. Se basa más en lógica, Ok, número discreta. basado en la lógica, correcto. ¿Qué más le suena cuando hablamos de eso? ¿Cuáles serán sus expectativas? ¿Qué piensa usted? Pues vamos a ver. Ya casi llego. El plan es un poquito extenso. Creo que por aquí es que está. El módulo 5. Si no, más bien me equivoco. Déjeme buscarlo así. Que llegamos más rápido. Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? ¿Fue Luis? Todo bien, todo bien. Luis, ¿cómo estás, Luis? Encantado de escucharte. Señores, este módulo tiene una duración de 35 horas y vamos a trabajar. Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Esto tiene un objetivo y como le llamamos hoy día, competencias que se quieren desarrollar. Pero ¿cuáles son estas competencias que queremos desarrollar? Dice que al finalizar este módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de desarrollar diferentes operaciones algebraicas a través de análisis y, como decían sus compañeros, la posibilidad de lógica bajo supervisión con responsabilidad. Entonces, vamos a tratar de desarrollar todo lo que es la lógica matemática, de ver cómo piensa el computador, porque nosotros como desarrolladores estamos llamados a la resolución de problemas y la resolución de problemas está basado en lo que es la lógica. Vamos a entender hoy lo que es el concepto de matemática discreta. Vamos a ver algunas informaciones generales y algunos temas que debemos ir abordando para llegar a lo más complejo, como son los números reales, los números enteros, la sustracción y sus diferentes formas, que eso más bien lo que haríamos sería un repaso, porque todos manejamos todo lo que es la matemática fundamental o la matemática básica, un poquito de fracciones que podamos ver y también trabajar con los operadores booleanos, aritméticos, lógicos, que nos van a ayudar a entender de cómo funcionan los algoritmos o los pseudocódigos, que en base a estos son que los sistemas de información toman la decisión en base a los algoritmos. Y vamos a aprender a hacer declarativas, la sintaxis, los sintagmas y todo esto que involucra la matemática discreta, así también como la multiplicación de factores y demás. Y hay algunos temas ahí que vamos a ir abordando. Entonces, para entender este tema, yo quiero que ustedes tomen notas de lo que vamos a ver, pero antes quiero que tomen notas para qué sirven las matemáticas. Y me gustaría que este espacio en el que vamos a ver sea interactivo. Quiero que de este video que vamos a ver ahora, ustedes tomen puntos importantes. ¿Qué le llamó la atención de este orador? Déjenme decirle que este orador, que voy a presentar un pequeño corto, pero luego el que quiere buscarlo en el canal de BBVA Crecer, una fundación del Banco Interamericano de España, BBVA, este señor tiene una historia impresionante en el que él dice, mira, yo de chico no fui un matemático, porque me frustraron, me hicieron sentir que yo no sabía las matemáticas. Y de hecho creció no gustándole la matemática. Y cuando creció en su pueblo le gustaba la computación, pero no había computadoras. Y lo único que había era
en la universidad, pues una carrera en matemática, y él entró a estudiar matemáticas. Ahí descubrió y empezó de grande ya a aprender matemáticas. Se hizo licenciado, doctor y todos los honoris causa en matemáticas. A partir de ahí lo fusionó con la informática y hoy es uno de los mayores investigadores en materia de la ciencia de datos en España. Y él nos ilustra de que realmente somos seres orales o matemáticos y que hemos dejado de lado la esencia misma de la vida por entender que las matemáticas son cálculos, y no es así. Le voy a dar un corto de esa conferencia que él dio, que ustedes pudieran también buscarla. Yo le pudiera facilitar el enlace completo, pero aquí él nos da o nos ilustra para qué sirven las matemáticas. Ese es el título de introducción a nuestro tema, la matemática discreta. Así que por favor, tomen notas, escuchen atentamente y no se queden callados ante estas verdades que va a pronunciar este conferencista. Escuchemos. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Son el lenguaje de la ciencia. Esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón decía que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien. A través de la verdad buscar el bien. Pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico. Detrás de todo. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, y eso a mí, en mi vida cotidiana, ¿me sirve de algo? No me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven es, como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y, por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es, tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya.
Los adolescentes sois personas ya. Tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Me parece que a la hora de enseñar hay una cosa, hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase, porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje, que es el placer. El placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Por supuesto tenemos todo el futuro por delante, por supuesto los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. A ver, me gustaría escuchar de ustedes. Luis. Oh, profesor, yo de lo que puedo entender que una persona con un pensamiento matemático ve el mundo de manera diferente, en el cual puede buscar más de una opción para resolver algún problema de la vida cotidiana. También que no podemos centrarnos en un futuro que no se sabe si va a pasar. Mejor, mejor concentrarse en el presente con cosas que te gusten hacer y cosas que tú no lo veas como una carga para ti. Eso es todo, profesor. Excelente. Gracias, Luis. ¿Qué más le gustó, le impactó de las cosas que él dijo? Ahí hay verdades, señores, implícitas que nos pasan. Pero no me gustaría decirlas yo simplemente, sino de lo que ustedes escucharon. Sí, Luis, dígame. Que también en las escuelas como que implantan como un sistema que tú tienes que estudiar esto, que esto es lo que te va a servir, cuando debería enfocarse en qué le gustaría al estudiante o qué debería de hacer también. El placer de aprender, de querer seguir, de querer avanzar. Y de hecho, como él dice, las matemáticas te van a ayudar a que tú seas un ciudadano crítico, con lógica. Yanisa, adelante. Como usted dijo, nos ayuda a ser un ciudadano crítico y difícil de manipular. Eso fue lo que más me llamó la atención. Claro. ¿Y qué son los juegos de azar? Matemática. ¿Qué son la lotería? Matemática. ¿Qué es la loto? Para volverte loto. Matemáticas. ¿Qué son los casinos? Matemática. Las empresas. ¿Qué son? Cuando venden oferta. Ahora, en este 16, ven a tal, por no mencionar nombre, y te vamos a dar de descuento. ¿Qué es eso? Matemática. Produce dinero. Todo, la vida misma. Tiene que bajar tanta caloría, tiene que hacer tanto de... Es que te hace ver el mundo diferente cuando tú no asumes que esto de tener un pensamiento lógico matemático no es ser una persona que tenga habilidad cognitiva de hacer cálculo, eso es una cosa. Alguien que tenga la habilidad de hacer cálculo mental, muy bien, tiene una habilidad, pero eso no quiere decir que yo, que no tengo esa habilidad, no sea un ser matemático, pues un ser lógico. Y muchas veces nos enseñan que debemos ser seres calculadores simplemente y no críticos y lógicos. Y hablando en ese tenor, hay cosas que son importantes que él mencionó. ¿Alguien más pudo tomar o un apunte o algo que le gustó en cuanto a lo que mencionaba, de lo que realmente producen? Christopher. Sí, buenas noches. Apunté dos puntos importantes que encontré interesantes. El primero fue que al saber de matemáticas somos menos propensos a que nos manipulen o que jueguen con nosotros. Y también el otro punto es que la matemática tú la puedes encontrar en cualquier disciplina. Lo digo por experiencia propia. Por ejemplo, si tú te vas a la química, si te ponen a calcular, por ejemplo,
el mol de tal sustancia o de la biología, calcular el índice cefálico y todo eso, que lo he visto en la universidad. Creo que independientemente de la disciplina o de la ciencia, se necesita matemática. Correcto. Multidisciplinaria. Nosotros con ese pensamiento matemático. Y voy a compartir ahora, gracias Christopher, sobre este documental, solamente un pequeño corto, donde debemos vernos en la ciencia del futuro. Él nos habla en este documental que el por qué las matemáticas son la ciencia del futuro. La gente se asusta con esto de la inteligencia artificial, de que nos va a reemplazar y que ya hay muchas cosas de inteligencia artificial. Hay gente con pánico, pero ¿saben qué? ¿Quién creó la inteligencia artificial? ¿Quién fue que la creó? ¿Quién es El hombre. El ser humano. el ser humano, nosotros, los creadores? Entonces no es posible que la inteligencia artificial, óigalo bien, inteligencia artificial, no es inteligencia natural. Lo artificial no puede ser más grande que lo natural. Los sistemas de información pueden que tengan la capacidad de procesar datos, quizá más rápido que una mente humana, pero no la creación. Esa parte inapta del ser humano no somos nosotros. Entonces, ¿por qué las matemáticas son el futuro? Vamos a ver. ¿Qué nos dice el por qué las matemáticas son el futuro? Tomen nota de esta. Adelante, Luis. Porque, profesor, la matemática está alrededor de nosotros, eso, todo lo que uno ve es matemático, porque nosotros miramos, organizamos sistemáticamente, como decía el video, todo lo que se basa a conteo global lo hace la matemática, todo lo que tenga que ver con el planeta también es matemática. De hecho, hasta nacer es un acto matemático y se lo voy a dejar de tarea para el final, para que me digan por qué nacer es un acto matemático. Pero ya bien, vamos a ver el por qué las matemáticas son la ciencia del futuro. Las empresas de todo el mundo necesitan contratar matemáticos, informáticos teóricos, matemáticos, expertos en Big Data, se los rifan. De hecho, las empresas se quejan continuamente de que no estamos produciendo suficientes estadistas debido al sistema. Recientemente se ha estimado que solo la investigación matemática aporta una sexta parte del PIB de un país grande. Es una cifra elevada y que se estima que va a aumentar, porque las matemáticas son el motor de los algoritmos, de las ciencias de la computación y de todo lo digital. Así que no hay duda de que la influencia de los matemáticos en el mundo de la industria es importante. Muchas de las investigaciones actuales más estimulantes del mundo, incluso temibles, necesitan las matemáticas. La manipulación de ADN, las pruebas, el análisis, también son problemas matemáticos. Globalmente, a nivel mundial, no hay duda de que la enseñanza de las matemáticas, su calidad está mejorando. Pero en muchos países en los que la enseñanza de las matemáticas era excelente, ahora la están viendo deteriorarse. Muchos de los profesores que son buenos en matemáticas encuentran que es más sencillo y que está mejor pagado trabajar para empresas que enseñar. En Internet hay cosas de muy buena calidad y hay cursos online muy buenos. You have to use the power rule here, the integral of x to the n dx, and this is if n is not equal to. Yo contribuyo en una materia en la que participan decenas, veintenas, centenas de colaboradores. Es una teoría que puede aplicarse a decenas de campos o más. No puedo decir que mi teoría se aplique a algo específico, pero sí que he contribuido en una teoría que es tremendamente útil en muchos aspectos. Yo me veo a mí mismo
como un contador de historias. Tiene que haber aventura, tiene que haber pasión, tiene que haber grandes giros, revoluciones, tiene que haber sorpresa. Es algo para lo que uno nace. Le tiene que gustar. Trata del papel de los científicos y más en general los innovadores cuando los tiempos son difíciles, como en la Segunda Guerra Mundial. En acontecimientos así, estas personas tienen un papel fundamental, pero en la sombra. Este libro trata mucho sobre la pasión y las emociones. Por ejemplo, Werner Heisenberg, en el primer capítulo, cuando se enteró de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, se vio aturdido por muchos sentimientos contradictorios, como la decepción y los celos, por no haber diseñado él aquella bomba, pero al mismo tiempo alivio por no haberse visto implicado en un acto tan terrible. Las matemáticas tratan de buscar la armonía, las nociones de qué interacciona con qué en este mundo, de cómo los distintos objetos, cantidades y conceptos interactúan entre ellos. Buscan desvelar esa misteriosa sinfonía que es el mundo. Desde Pitágoras ha existido esta idea de determinar el mundo como una especie de misterio invisible. Muy bien. ¿Alguna opinión al respecto? Según lo que acabamos de ver. ¿Por qué son la ciencia del futuro? Fueron la ciencia del pasado, la principal con la que empezamos los descubrimientos. Son la ciencia del presente y serán la ciencia del futuro. No sé si pudieron verlo ahí el por qué o tomaron algo importante que puedan compartirlo. Sí, claro que sí, profesor. Por ejemplo, sí. Adelante, Samuel. Luego, Luis. Sí. Por ejemplo, él habla de algo que se está usando mucho ahora en lo que son los algoritmos. Por ejemplo, un ejemplo que hay es, como en YouTube o las redes sociales, que mucha gente habla, y también en Facebook y en otras aplicaciones, que habla que mencionan algo, por un ejemplo, y esa palabra hace que lo que usted mencionó, lo que usted está hablando, de hablar de un carro específico, cuando usted da una búsqueda, le aparezca esa información. Entonces, esto es un algoritmo, y él dice en esta base que la matemática es como el motor, la base del algoritmo específicamente. Que necesitan tener más personas que controlen la matemática para tener nuevos algoritmos, nuevas formas de negocio, diría yo. Y sobre todo que fue creada por nosotros. Luis, luego Yanilza. No, profesor, que también él mencionó que la matemática ahora mismo se va a utilizar en todos los que tengan que ver como campos de finanzas, campos computacionales, campos de hasta de orientación, que la matemática está rodeada en todo eso y engloba todo. Que también que para una persona matemática debe de ver el mundo de una manera sutil, de una manera con pasión, de una manera como de misterio, de saber de por qué es la cosa y no quedarse solo con eso y ya, porque me lo dijeron, sino buscar el por qué es eso. Correcto. Yanilza, luego Christopher. Profe, como decía el compañero Samuel, la matemática es importante por los algoritmos y yo pienso que sin algoritmos no hay lógica. Entonces, por eso considero que es importante. Bien. Vamos a hablar de eso también aquí. Christopher, luego Emanuel. Adelante. Sí, yo creo que la estadística en el ámbito de la matemática nos permite de cierta forma deducir el futuro y así poder de cierta manera tomar medidas para contrarrestar, por ejemplo, el cambio climático. Uno puede calcular, bueno, cada año tal tonelada de basura llega a tal río, entonces nos permite de cierta forma prepararnos para el futuro. Me gusta esa palabra. Prepararnos para el futuro. Emanuel.
¿Me escucha? Sí, señor. Fuerte y claro. Yo pienso que sí, que la matemática es sumamente importante, aparte de que en todo, o sea, en todo se usa matemática. Eh, a mí me pasó una vez que yo me apunté a un curso de electrónica industrial y se da el caso de que cuando a medida de que iba pasando el curso, en clase, daba mucha matemática y yo tenía un compañero que era del mismo barrio y siempre me decía que este profesor me tiene cansado a mí con la matemática, todos los días matemática, matemática. ¿Qué día que vamos a soldar? Está bien. Entonces resulta que cuando el profesor llegó, o sea, llegó el módulo que teníamos que hacer una práctica, que él nos pasó una cuanta resistencia, el profesor le dijo que él tenía que hacer un circuito cerrado y sumar el valor de dicha resistencia y calcular cuál era la que iba en X parte. Y ahora estaba el hombre que vamos a decir, no hay nada en el grupo de la matemática. Y yo, bueno, mira, a ver. Y sí, la matemática es sumamente importante. Y también cuando tú utilizas mucho la matemática, tú tienes varias opciones, o sea, tú siempre vas a calcular varias opciones, no vas a tener una sola. Porque, por ejemplo, un ejemplo es 4 más uno son 5 y uno más 4 son 5, o sea, es lo mismo, pero el 4 adelante y más el uno y después el 4 te va a dar el mismo resultado, pero con dos caminos diferentes. Totalmente de acuerdo contigo en que nos va a abrir puertas en el ámbito laboral. Entonces, démosle esa introducción, pero vamos a entender antes de ver, porque de dónde viene, cuándo nació, o vamos a ver el concepto en sí de lo que es la matemática discreta, que es el módulo que vamos a estudiar. Porque el nombre que es en sí la matemática discreta. Tomen notas para que socialicemos brevemente este video. Hoy hablaremos sobre un tema que ha sido la base de la computación desde su inicio, las matemáticas discretas. Este tipo de matemáticas es algo difícil de entender al principio, ya que estamos acostumbrados a trabajar con matemática continua. Pero, ¿en qué se diferencian realmente? La matemática continua se enfoca en objetos matemáticos continuos, es decir, aquellos que están compuestos por una infinidad de elementos formando una estructura continua. Estos objetos matemáticos incluyen los números reales, las funciones continuas, las curvas o las superficies. En la matemática continua se estudian propiedades como el análisis matemático o la geometría diferencial. Por otro lado, la matemática discreta se enfoca en objetos matemáticos discretos, es decir, aquellos que están compuestos por un conjunto finito o numerable de elementos distintos e individuales. Estos objetos matemáticos incluyen, por ejemplo, conjuntos finitos, grafos finitos, números enteros o funciones discretas. En esta rama de las matemáticas se estudian propiedades como la lógica proposicional, la combinatoria, la teoría de grafos o la teoría de la información, entre otras. Iremos viendo todas ellas en esta serie. En las matemáticas discretas no utilizaremos conceptos tan abstractos como límites, derivadas, integrales o espacios métricos. Al no usar ese tipo de matemática que normalmente nos enseñan en las escuelas, que es la matemática continua, de que, por ejemplo, aprendemos primero sumar, restar, multiplicar, dividir. Si yo manejo las operaciones aritméticas básicas, entonces ya yo puedo trabajar con ecuaciones, porque en las ecuaciones se multiplica, se suma, se divide y se resta. Pues si ya yo trabajo con ecuaciones, puedo trabajar con una ecuación de primer grado. Pues si ya yo trabajo con ecuaciones de primer grado, segundo grado, y puedo trabajar con funciones. Entonces, si yo entro a trabajar en funciones, pero ya yo no tengo las habilidades de las aritméticas y de las ecuaciones fundamentales, no puedo hacer el siguiente ejercicio que viene. Entonces, a ese tipo de matemática se le llama matemática continua. Entonces, vamos a ir estudiando el día de hoy
Me gustaría que tomaran notas en cuanto a esto del tema. A ver, sí. Entonces, a ver si me permiten compartirlo. Acá. Entonces, señores, hablemos de matemática discreta. A ver, ¿quién me puede ayudar a socializar esta? Adelante, Luis. ¿Qué es matemática discreta? En matemática discreta, en los comentarios, es lo contrario de continuo. Continuo, discreto. La matemática discreta se trata de números enteros, conjuntos finitos, objetos geométricos discretos, perdón. Se podría decir que la matemática continua es la que siempre se estudia, la que siempre tiene algo que agregar o la que nunca termina. Y la matemática discreta se trata de conjuntos finitos, cosas que tienen un final, imagino yo, que ahí también yo creo que se integran lo que son los números binarios, que es lo que utilizamos mucho en las computadoras. Y así. Correcto, de hecho, así es. Y te pudiese decir también que ella en sí se fundamenta mucho en los objetos, lo que son los objetos. Entonces, cuando hablamos de discreto, es lo contrario a la matemática continua, que necesita una sucesión. Entonces, entonces es una disciplina, señor. Esa disciplina empezó a desarrollarse desde los años 1700 ya por lo que se llama la matemática de Euler. Señores, y eso es, yo no sé, ustedes han visto un video que hizo un joven, no sé si ustedes llegaron a verlo, un video, pero un super video que hizo un joven apasionado a los cómics que enseña la matemática de Euler en gráficos. Se llama Math versus Yo cómic. lo vi, profesor. ¿Lo han visto? Sí, donde él hizo un cómic pero trata de matemáticas. Sí. De la Él se matemática. inspiró como enseñar matemáticas de una manera divertida. De hecho, el cómic en cada uno de los pasos que se da, que la gráfica él hace, ustedes observan que en cada uno de los movimientos son teorías matemáticas. Cuando él toma la flecha de la función y coloca un coseno, cuando toma la espada de suma y el otro tiene la espada de resta, y cuando él le va dando, va sumando, va restando. O sea, es un cómic muy interesante de que lo recomiendo ver. Y ahí él expresa, en ese cómic, él habla de los fundamentos de la matemática de Euler. O sea que la matemática discreta renace y tiene una revolución por allá por el siglo XX. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a que las matemáticas discretas tuvieran un mayor auge? Bueno, el uso de la misma en la computación y en la bidirección en la que se pueden usar. Entonces, estas así, podemos decir, ¿de cuántas formas podemos nosotros elegir una clave? O sea, la vemos en la computación, sí, pero ¿cómo vemos la matemática discreta dentro de la computación? Bueno, cuando pasa ese tipo de cosas. Cuando nosotros decimos, bueno, usted constantemente tiene que acceder a un correo, tiene que poner claves. ¿Cuál es la probabilidad de que te gane la lotería? Hay muchas loterías en línea. Hay muchos software de lotería en línea y son matemáticos. ¿Y cuál es el camino más corto entre dos ciudades? Google Maps. Eso es un algoritmo matemático para determinar la distancia en que usted va a llegar a tiempo, la velocidad en que va el auto. ¿Cómo puedo optimizar los sistemas de producción o lo que están estructurados? Eso es matemática también. Las direcciones IP, contabilizar cuántas personas se conectan al Internet diario, asignar los números de dirección IP, todo eso son conjuntos, son matemáticos.
Entonces, miren la importancia de lo que es la matemática discreta y de lo que ha producido. Señores, sin matemática discreta no tuviéramos tecnología de ningún tipo. A los chicos en la escuela no les gusta la matemática, pero cuando me tocan, les digo, ¿y te gusta Free Fire, verdad? Sí. Y sin matrices, ¿cómo hubiese sido posible animar esa figura en 3 dimensiones sin una matriz? Imposible, sin las matemáticas. Entonces, su objetivo principal es proporcionar los conocimientos para desarrollar habilidades y destrezas que permitan al estudiante plantear y resolver situaciones lógicas y prácticas directamente con su profesión. Vamos a desarrollar matemática discreta, pero es para aprender a solucionar problemas lógicos y problemas lógicos acorde a lo que estemos. Entonces vamos a ver algunos de los temas. Algunos de los temas que vamos a ver quizás el sistema de números y códigos dentro del computador, los sistemas de numeración, los sistemas binarios, que también vamos a verlo con más detenimiento. Si ustedes observan el sistema binario, van a encontrar el porqué. Por ejemplo, los números que se pueden representar de distintos sistemas, como los números naturales, que quiero trabajar ese tema ahorita, de los números naturales, que es más bien una retroalimentación de lo que es esa matemática básica, pero que son fundamental en la toma de decisiones. El sistema decimal en base 10 o el binario, que es en base 2. A ver, ¿quién me puede ayudar con esta? Que la lea. Y adelante, Luis. Sistemas binarios. Sistema de numeración que utiliza solo 2 dígitos, el 0 y el 1, donde estos tienen distinto valor dependiendo de la posición que ocupen, usando la potencia de base 2. El sistema binario permite que la computadora represente números y lleve a cabo operaciones aritméticas, así como las personas utilizan el sistema decimal. También se puede usar este sistema para representar letras del alfabeto y otros símbolos. Correcto. Entonces podemos ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de la representación gráfica y las cantidades de almacenamientos y procesamientos, que hablamos de un bit, ese bit, ese 8 que ustedes ven ahí, ese bit, ¿qué significa? Significa que cuando usted enciende el computador por la energía, por el cable de energía eléctrica de su casa, vamos a buscar el transformador más cercano que hay en la esquina de mi casa. Ese transformador contiene energía en mega. Cuando baja a la residencia, baja reducida en 220 o 110 voltios. Cuando entra el computador, los computadores tienen lo que le llaman un power supply o fuente de poder que regula el voltaje y convierte en microvoltios esa 110. Cuando esos microvoltios entran a la placa base, entonces cuando el computador hace 8 pulsaciones, 0 y 1, encendido y apagado, 8 veces, se convierte en un bit. Byte. Sí, perdón. Esos 8 bits se convierten en un byte. 8 veces, 8 pulsaciones. Por eso es que podemos ver que esa representación gráfica de la energía eléctrica en 8 bits se convierten en un byte. Ya su nivel de almacenamiento se irá multiplicando por 1024 y de ahí va aumentando. Entonces ahí podemos decir que 1024 bytes se convierten en un Kilobyte. kilobyte. Multiplicamos asimismo por 1024 más y se convierte en un megabyte. Megabyte. Se multiplica por 1024 y se convierte en un Gigabyte.
otra vez se multiplica por 1024 y se convierte en un terabyte. Y 1024 terabytes se convierten en un petabyte. Observen cómo Profesor, la matemática esa es la última medida. Esa es la última medida que han tirado hasta ahora, el petabyte. No es la última. ¿O hay más alta? Hexabyte. Después de ¿Es penta hexabyte? sigue hexabyte, sí. Creo que se escribe con Ok, gracias, profesor. hexabyte. Y hay otras medidas más. Como normalmente nosotros no las manejamos, pero está la hexabyte. Y todo esto nos ayudó a resolverlo, la matemática discreta, a los científicos que crearon este sistema binario y que crearon ese sistema adaptado a la computación, porque la matemática binaria existía desde antes de la computación, pero se adaptó y pudo darle vida a lo que hoy nosotros estamos haciendo. Entonces, de esa manera, podemos nosotros representar un número en el sistema binario. O sea, el sistema binario es igual que el sistema decimal. En el sistema decimal nosotros multiplicamos, restamos, hacemos ecuaciones, hacemos funciones, hacemos derivadas cuadráticas. En el sistema binario se hace todo de la misma manera. Lo único que el sistema es en base de 2. El sistema binario es en base 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya lo que hay es combinaciones de números para crear las demás sucesiones numéricas. Pero si vemos, la base del sistema binario es en base 2. Base 2, 0 y 1. Y aquí hay una representación de cómo se puede graficar o hacer. Entonces, un ejemplo. Entonces, para formar un número, por ejemplo, un número en sistema binario, ¿cómo lo haríamos? Elevado a la tercera, 1 elevado a la tercera, que forma el 8, 0 por 2 elevado a la 2, y observen la equivalencia. Y luego esos números se van fraccionando. No vamos a entrar de golpe en ello, pero estamos ejemplificando del por qué las matemáticas binarias son el lenguaje de las máquinas. El lenguaje de las máquinas es ese lenguaje que ven ahí, 0 y 1, lenguaje binario, en el cual nos ayuda a identificar todo lo que hacemos dentro del computador. Entonces, ¿nos podemos aprender matemáticas? Sí, veo que, dígame Luis. Ay, Manuel, adelante, Manuel, tiene la mano levantada. También le dicen a eso high y low, a lo de 0 y 1 en binario. Correcto. Entonces, aquí importante es que podamos aprender, por lo menos, déjame ver si lo encuentro, el diccionario binario, que nosotros no es tan difícil de aprender. Obviamente, ya la máquina lo hacen por nosotros, pero sí podemos aprender todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el diccionario binario, o vamos a ver si lo conseguimos. Porque tiene también Algo con la pared, profesor. Adicional. diccionario binario. Es que nos muestra la representación tanto de números como letras. Por ejemplo, ahí están cómo se representa la A en binario, la B, la C, la D, la F, la G, incluso cómo se representan los números también. Está el diccionario binario y los números, cómo se representan a través de la matemática binaria. Entonces, todo esto, nosotros podemos tener una noción. Cuando antes no habían compiladores, se tenía que programar en binario. Pero gracias al Señor, los compiladores ya lo hacen por nosotros. Pero no está de más que podamos nosotros entender en sí la matemática binaria para cuando nos toque resolver problemas, pues tener la habilidad lógica
de hacerlo. Conocer ambos sistemas. El sistema decimal, que es el que manejamos los humanos, más que el sistema binario, que es el sistema de las máquinas. Y poder hacer conversiones de un dígito a otro. Ahora, dentro de ese tema, me gustaría compartir con ustedes en cuanto al sistema natural, que es el sistema que manejamos nosotros. ¿Cuáles son los fundamentos que debemos tener nosotros para desarrollar lógica? Antes de entrar a los operadores lógicos y entrar a manejar el y, el or, la toma de decisiones dentro del computador, me gustaría que repasáramos uno de los primeros temas, y por eso está en el plan, que son los números naturales. Vamos a repasarlo antes de que podamos trabajar todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Hablemos ahora de lo que son los números naturales. A ver, Yanilza, ayúdanos con esta. Un conjunto es una colección de objetos. Así, puede hablar de un conjunto de personas, ciudades, lapiceros o del conjunto de objetos que hay en un momento dado encima de una mesa. Un conjunto está bien definido cuando se sabe si el determinado Discúlpame, elemento... casi no te escucho. Si puedes acercarte más. Disculpa. Empiezo de nuevo. Sí. Decía, un conjunto es una colección de objetos. Así, se puede hablar de un conjunto de personas, ciudades, lapiceros o del conjunto de objetos que hay en un dado momento encima de una mesa. Un conjunto está bien definido cuando se sabe si un determinado elemento pertenece o no al conjunto. Muy bien. Entonces vemos que incluso los conjuntos los vivimos utilizando a diario en cualquier empresa que usted se encuentre trabajando, cuando tiene que seccionar el producto, cuando tiene que empacar, en fin. Los conjuntos lo encontramos en la naturaleza misma. Los conjuntos numéricos se van ampliando a medida que se necesiten para resolver ciertas problemáticas en la vida diaria, como hablábamos hace un momento. O sea, lo encontramos en la vida diaria. Todo esto es lo que son los conjuntos numéricos. Y de ahí reciben su nombre como tal. A ver, Lilian, ayúdanos con esta. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí. Números naturales. Número natural, el que sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un cierto conjunto. Y se llama cardinal de dicho conjunto. Los números naturales son infinitos. El conjunto de todos ellos se designa por n. N es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, etc. N es el conjunto de 0, 1, 2, 3, todos los números contados. Correcto. Y como se dice que son infinitos. Entonces, lo que normalmente, ¿por qué se le llama natural? Bueno, porque fueron los primeros sistemas en que los seres humanos empezamos a tener la necesidad de contabilizar. Por eso se representa con la letra N o los números naturales. Cuando hablemos de números naturales, ustedes van a ver esa sucesión. Entonces, decimos que los números naturales son un conjunto de números de la forma, y entonces utilizamos este símbolo IN y se le une el conjunto del cero. Este es un conjunto que se denota por IN a la cero y sus elementos son llamados números cardinales. Ahora, cuando se dice IN a la cero, se dice que el cero a la vez se excluye del conjunto de los números naturales
casi siempre se empieza a contar en los números naturales desde el 1. Aunque hay autores que incluyen el 0 y otros que empiezan desde el 1. Además, los cardinales para contar los números naturales son ordinarios que pueden servir para ordenar los elementos. Y de hecho, por eso le llamamos primero, segundo, tercero, porque es la forma de ordenar los elementos. Entonces, esta es la forma de nosotros representarlo. Cuando hablamos del conjunto y hablamos de subconjunto, cuando es un conjunto, pertenece a el conjunto de los números pares, por ejemplo, y el conjunto de los números impares. Recuerden que cuando estamos hablando de conjunto, estamos hablando de organizar elementos. Números naturales, vamos contando que lo necesitamos en el día a día, en todo lo que hacemos, en la finanza, en las compras, en el día a día. Usamos todo el tiempo, estamos usando números naturales. Todo el tiempo estamos usando subconjuntos. Estamos dividiendo, estamos reorganizando, estamos utilizando este sistema. Lo que pasa es que no hacemos consciente de que estamos usando los conjuntos y los subconjuntos. Entonces, cuando hablamos de otros números naturales o subconjuntos, se representa de la siguiente manera: 1 a la n. Y así se van colocando en sucesión, lo que llamamos sucesiones numéricas. El conjunto de los divisores de un número, que así también se le llama a todo conjunto que se divide exactamente, como en el caso de los números primos, que tienen un único divisor. Esos se llaman números primos, aquellos que tienen un divisor, se pueden dividir por sí mismos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene esto de los números naturales? Y para eso nos va a ayudar, a ver quién me ayuda con esta. Que no haya hablado, Keuri, no ha hablado hoy. A ver si puede leer esta, Keuri. Sí, maestro. Adelante. Números naturales. Los números naturales son los primeros que surgen en las distintas civilizaciones, ya que las tareas de contar y de ordenar son las más elementales, que se pueden realizar en el tratamiento de las cantidades. Correcto. Lo necesitamos y lo hemos utilizado siempre, la necesidad de contabilizar, de contar, de organizar, de ordenar. En todas las civilizaciones y en todos los tiempos lo hemos usado. Por lo tanto, decimos que los números naturales se dividen en los números enteros, que están estrechamente unidos a los objetos. Sirven para contar cosas. Los números naturales son representados por números comprendidos entre el 1 y el 9 al 0, como decíamos ahorita, ya que nuestro sistema es en base a 10. Señores, realmente estos son los números. Lo demás son sucesiones y combinaciones de los mismos. Por eso se dice que es el sistema decimal, en base 10, empezando desde el 0. Base 10, y ya lo que hay en cuanto a la sucesión es la combinación de los números de cada uno de ellos, la combinación de los dígitos. A ver, ¿quién me ayuda con esta? Lilian. Yo, profesor. Adelante, Lere. Los números naturales. Los naturales se forman sumándole la unidad. El primer número natural es el 1. Luego le sigue el 2, 2, 1 más 1. Después 3, 2 más 1, 4, 3 más 1, 5, 5 más 1, 6, 7, etc. Correcto. Así se forman los números naturales, una sucesión, uno del otro. Estamos refrescando todo lo que tiene que ver con los números naturales. Ahora hay propiedades y hay reglas que tienen los números naturales. Por ejemplo,
todo número natural tiene dos valores. Valor por sí mismo, que es siempre el mismo valor, está donde está la cifra, y el valor de posición. O sea, que es el valor que tiene cada cifra de acuerdo al lugar que ocupa en la cantidad. En pocas palabras, recuerdan aquella expresión cuando estábamos aprendiendo los números naturales que nos decían unidad, decena y centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, y así va aumentando. Entonces, la posición que ocupa, la posición, el número que es en sí y la oposición que ocupa en la sucesión. Si es una unidad de decena, si es una unidad de centena o si es una unidad de mil. Vamos a ver un ejercicio con esto para ver si ustedes recuerdan esta parte. Por ejemplo, le voy a dar unos minutos para que resuelvan este ejercicio con los números naturales. No me lo digan todavía. No me lo digan. Déjenme poner el cronómetro. Le voy a dar 10 minutos para que ustedes, quizá en 5 lo hacen en menos, pero traten de verlo, entenderlo y me van a dar la respuesta de esta tabla. Complétenme esta tabla. Hemos hablado de los números naturales, se resuelven con los números naturales y la matemática discreta que tiene que ver con los objetos. Observen la tabla y me dan la respuesta. Son las 9:12. A las 9:22 vamos a ver la respuesta de ustedes. Cojan una hoja, un cuaderno, pónganse de manera abstracta a observar el ejercicio y vamos a ver los resultados. Vamos a pensar un poquito. Empezando ahora.
Señores, vamos ya con 5 minutos. Espero que hayan entendido la lógica del ejercicio. Vamos a darle 3 minutos más antes de escuchar su respuesta. Observen la figura. Lo primero que vamos a hacer es, cuando iniciemos el ejercicio, alguien me va a explicar cómo lo resolvió o cómo resolvió una de ellas y le aplicaremos la lógica. 3 minutos más antes de la corrección. Sí, que deje la mano levantada ahí mismo para que usted sea el primero. Vamos a esperar que los demás puedan encontrarle la lógica y llenar el cuadro. ¿Ok? Vamos a hacerlo en ese orden. Christopher, Yanilza, los demás pueden levantar la mano a medida que encuentren solución. Adelante, Cristo. Christopher, adelante. Se nos fue Christopher. A lo que Christopher llega, entonces, Yanilza, continúa. En la número 1 dice que lo represente como letras, ¿verdad? Ajá. Entonces yo lo busqué los números binarios en letras y aquí me dio C, A, C. Se me deja saber si está bien eso o no. ¿Está bien? Aquí en este ejercicio estamos buscando la representación, no en binario directamente, sino, por ejemplo, aquí hay figuras que tienen valores que se traducen en números con cifras, pero que también se traducen en letras. Ok, vamos a ver si en el orden, dejen la mano ahí, no la bajen. Vamos a aclarar ese punto, Yarisa. Luis, dígame, vamos a ver. Luego Samuel. Profe, según mi lógica, yo puse 2A, 3C, 2B y 4E para representarlo con letras. Ok. Y Samuel, ¿y usted cómo lo hizo este? Yo no entendí lo de la letra, pero entendía que cada figura representa una parte de, por ejemplo, la unidad, la decena, la centena, la unidad de 1000. Como hizo, por ejemplo, en cifra. En el segundo ejercicio se ve que sería entonces así. Sería 3, luego 1, luego 03. Serían 3103 Exacto. unidades. Entonces aquí serían 2300. Sí. ¿Cuánto? 24. ¿Por qué? Porque Claro. observen la unidad, ¿verdad? ¿Cuánto tiene esta barra? 10 unidades. 10. ¿Y esta 10. cuánta tiene?
10 barras. sería 10, 100. pero 10 de esta, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo multiplico 10 por 10, ¿cuánto vale esa? 100. 100, correcto, esa vale 100. Pero esta tiene 10 placas, tiene 10 de 10.000. No esta. sería 10.000. Entonces, ¿cuánto tendría esta? Porque dice que tiene 10 placas. 10.000. No, tendría 1000. Sería 1000. 1.000. Ok. 1000, correcto. Entonces, esta que vale 1000, y ahí yo tengo la representación. 2000, mira aquí, 2 de 1000, 320, aquí, 4. Ahí están representados. Entonces, Ok. ¿cuál sería el número esta? 3.100. Ajá. 3000, 103. 3100, 103. 103. No soy muy diestro escribiendo con el mouse. Entonces, la representación en letra es escribirlo en letra. Normal, escribirlo. Entonces ahí te lo ven. Este vale 1000, esto vale 100 y esto vale 1 cada uno. Se colocan el número y el letra. 1.300. Y aquí ya 1.303. nosotros haríamos las figuritas. Entonces observen cómo la matemática discreta me permite asociar los objetos de la realidad y que lo usamos constantemente, pero no nos damos cuenta de que sí la estamos usando. Profesor, que se puso el mute. Vamos a observar, por ejemplo, las posiciones de las que hablábamos ahorita de los números naturales. Una es el número en sí y otra es la posición que ocupa. Cuando ocupa la posición de la unidad, de la decena y de la centena, que es aquí estamos haciendo esta representación. Unidad, decena y centenas. Basado en eso, vamos a ver este ejercicio. Indicar cuál es el valor del dígito dependiendo de su posición. ¿Cuál es el valor del dígito? Dependiendo de su posición. Observen la posición. Unidad, decena y centena. Observen este. Y ahora veamos el ejercicio. Vamos a ver, Samuel, dígame. Por ejemplo, yo diría en el primero, ¿verdad? Correcto. Es 111. Sería, el primer 1 sería la unidad. El segundo sería la decena y el tercero la centena. Muy bien. El segundo. Sería la decena. Correcto. A ver, está bien. Vanessa, dígame. El segundo. El 3 sería la unidad y el 4 la decena. Correcto. Y así sucesivamente, dependiendo la posición, vamos nombrando el dígito. No es lo mismo que yo diga, mira, en ese almacén hay 3 cajas con cada uno con una centena. Que yo diga, en las cajas hay 300 unidades. Estoy expresando de manera matemática la misma expresión. Pero los números naturales también se representan a través de gráficos con la recta numérica.
Estamos repasando este tema. Vamos a ver quién me ayuda con esta. Jonathan, que acaba de... Ahora te veo, Jonathan. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Jonathan, ¿puede ayudarnos con esto, por favor? Esa lectura ahí. Ok. Números naturales. Representación gráfica de números naturales. Para los números naturales los representamos mediante puntos sobre una recta. Para ello debemos fijar la posición del punto cero y la largadura del segmento, unidad que será el segmento que llevaremos sobre la recta, sucesiva a veces según el valor del número. Señores, esto de la recta numérica es tan interesante que sin ellas nosotros no pudiésemos volar en los aviones, ni tener la geolocalización, los puntos cardinales, el eje X, el eje Y y el eje Z, o el eje de los imaginarios, donde podemos representar los números naturales en el espacio. Y de hecho, con la recta numérica le damos paso a la matemática que se llama geometría. Con la recta numérica le damos paso a ella. Pero entendiendo la recta numérica, es posible establecer una correspondencia entre los números naturales o cardinales y el punto de la recta numérica. Sabemos que la recta numérica ubicamos el punto de partida, siempre va a la izquierda, y el punto de desplazamiento hacia la derecha, representada por 1. Y vamos creando lo que se llama el segmento de la recta. Lo que decimos que entre un punto de la recta y el otro, creamos lo que se llama como segmento de recta. Obviamente que el segmento también se puede subdividir en infinitas partes. Entonces, ¿cuál es la importancia de los números naturales? Parte de lo que caracteriza a los números naturales son la ordenación, ya que los números naturales pueden igualarse en cuanto a las cantidades. Por eso existe también la ordenación o la ordenanza de los números naturales. Se utiliza, o nosotros llamamos, una propiedad que se llama el antecesor o el sucesor. Yo estoy, por ejemplo, ubicado en el número natural del segmento de la recta en el 3. Tengo un número antecesor y tengo un sucesor. Entonces, estos son conceptos. Para nombrarlo, utilizamos el símbolo o este símbolo llamado menor que. Veamos. Entonces, ¿cómo ordenamos? En la ordenación de los números naturales, en general, cualquier número que esté a la izquierda en la recta numérica de un número o cualquiera, se dice que es menor. De ahí viene ese símbolo del segmento de la recta. Viene de ahí. Menor que. Y el contrario, que es mayor que. Vamos a verlo. Ahora, en el segmento de la recta, en la ordenación de los números naturales, un número natural puede tener antecesor y sus sucesores. Y se representa por este símbolo llamado mayor que. Obsérvenlo acá. En el segmento de la recta. Entonces, cuando un número está a la izquierda, se dice que es menor. Y cuando está a la derecha, se dice que es mayor. Yo antes, bueno, cuando estaba pequeño, cuando me aprendí esto en la escuela, yo pensaba que el símbolo de menor que era porque este representaba la mano izquierda.
y este representaba la mano derecha. Pero no, no es por eso. Es simplemente por la sucesión de quién antecede y quién está superpuesto en la recta numérica de los números naturales. A ver, Luis, ayúdanos con esta. Luis. Sí, adelante. Decimos que los números naturales. Ordenación de números naturales. En general, cualquier número que esté a la derecha en la recta numérica de un número cualquiera es mayor a este. Ejemplo, 239 mayor que 95. 95 mayor que 74. 74 mayor que 21 y 21 mayor que 15. Señores, obsérvenlo, gracias Luis, observen lo bueno que es la matemática discreta, que involucra todo este tipo de matemáticas. Hemos estado hablando de matemáticas y analizando leyes matemáticas y no nos sentimos abrumados, por lo menos siento que ustedes no se sienten abrumados, porque cuando llevamos la matemática a un contexto natural, porque la matemática tiene una parte abstracta también, pero cuando lo llevamos al efecto natural, como que no sentimos que nos hemos forzado a eso. Y por eso las matemáticas así también tienen leyes y tienen lo que se llama la ley de los números naturales. Por ejemplo, hablemos en cuanto a las leyes que los rigen, los números naturales. Podemos hablar de las operaciones. Esos son términos que debemos manejar. Las operaciones que podemos hacer con ellos. Entonces, en matemática, una operación es la acción de un operador. En informática y en desarrollo se van a encontrar mucho con este término, el operador, porque es la acción que se ejecuta. Normalmente los operadores están tomando decisiones sobre una selección de elementos de un conjunto. El operador toma los elementos iniciales y los relaciona con otro elemento de un conjunto final que puede ser de la misma naturaleza o no. Esto se conoce como la técnica o como ley de composición. Entonces, los operadores realizan las operaciones que conforman la ley de composición. Un poquito ya más aterrizado sería la operación de la suma. La operación de las sumas de los números naturales. Dice que se suma. Al sumar, juntamos varios valores en un solo. Miren la ley ahí. La ley de la suma, que lo vivimos haciendo constantemente. A la operación suma también se le llama. ¿Lo ven? ¿Cómo se le llama? Adición. Adición. Los elementos que contiene la suma se llaman sumandos. Ustedes manejan todo eso. Estamos retroalimentando. Los elementos se llaman sumando. Entonces, esa es la ley de la suma de los números naturales. Nosotros lo manejamos, pero a veces no estamos conscientes de que estamos usando una ley. Casi siempre estamos conscientes de la ley de los signos, ¿verdad? De positivo, negativo, positivo y negativo da negativo, negativo y negativo da positivo, positivo y negativo da negativo, negativo y positivo da negativo, positivo y positivo dan positivo. Siempre como que estamos con la ley de los signos, pero en cuanto a este tipo de ley, no estamos conscientes, pero sí las usamos y estamos retroalimentando. Los elementos de la suma se llaman sumando, que lo componen. Seguimos. Por ejemplo. Y lo podemos hacer en la recta numérica.
en los números naturales, en el que podemos ir agregando a la sucesión una cantidad y los representamos por diferentes símbolos. En este caso, lo vemos que los representamos acá, con este símbolo. Es para ir agregando sucesión. ¿Dónde encontramos esta sucesión numérica? En el, ¿cómo se llama? Bueno, ese no es el nombre técnico, pero aquí le decimos millero. No sé si, no recuerdo el nombre técnico, pero en el millero de los autos encontramos esa sucesión, porque va contabilizando lo que es la velocidad y también encontramos, observen que los milleros, como se le dice acá, tienen uno para medir la milla y otro para medir los kilómetros, revolución y velocidad, que van tanto potencia y fuerza, potencia y velocidad. Y una va dependiendo de la otra. Ahí encontramos esas sucesiones también. Entonces, en los números naturales resuelven operaciones. Aquí vemos unas operaciones básicas. Yo le voy a poner algunas a ustedes ya en la plataforma para que la hagan de manera... Hoy estamos tratando el tema de los números naturales. No vamos a resolverla ahora por cuestión de tiempo. Pero estamos haciendo un repaso, una retroalimentación para ya pasar a temas de lógica. Es necesario que repasemos todo esto de los números naturales. Los números naturales también tienen propiedades. La suma de dos números naturales es siempre un número natural. Eso es una propiedad. Por ejemplo, 4 más 7 es igual a 11. Entonces es un número natural. 11 pertenece a n. Recuerde que los números naturales están representados por n. Otra propiedad que tienen los números naturales es la propiedad conmutativa. ¿Qué significa esto? Que al sumar dos números naturales, dado el mismo, colocar primero el 1 o el otro, va a dar siempre el mismo resultado. El mismo. El producto. El mismo resultado. Esa es la propiedad conmutativa. No altera el producto. Otra propiedad que tienen los números naturales es la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir esta? Que no importa cuántos números usted agrupe, siempre va a dar el mismo resultado. No altera el producto. Entonces, a propiedad asociativa dice que podemos... Dime, Jonathan, adelante. Digo que no altera el producto. ¿Qué quiere decir la propiedad asociativa? Yo, maestro, Adelante. yo pienso que el orden de los factores no altera el producto. Creo que es así. En este caso, no altera la suma. Cuando hablamos de producto, sería la multiplicación, que tiene la misma condición, pero sí. La propiedad asociativa dice que permite agruparlos de diferentes formas. O sea que una suma, ese resultado, yo puedo agrupar esos números como yo quiera y va a dar 20. Yo puedo agrupar 9 más 5. Aquí puedo agrupar 6 más 15. Aquí puedo agrupar 5 más 5. No importa la forma en cómo yo lo agrupe. Al final, Va a dará dar 20. la propiedad asociativa. Me permite asociarlo, agruparlo en la manera que considere. Otra de las propiedades que tienen los números naturales está el elemento neutro, que en este caso Que es el 0. está representado por el 0. Correcto. ¿Por qué se llama elemento neutro? Porque al sumarlo siempre va a dar el número por el que se sumó. Correcto. Ahí están las propiedades
de la suma. Siempre va a ser el mismo resultado. O sea, asimismo, las demás operaciones tienen también sus propiedades. Ahora, podemos sumar números naturales. Esto es un ejercicio que se utiliza también, nos ayuda a desarrollar la lógica, que le llaman el número mágico. Incluso hay un juego muy bueno que se llama Sudoku, que es ir Sudoku. sí, que es ir completando una serie de cuadros y líneas con sucesiones que busquen un resultado. O este se llama el cuadro mágico. Entonces, por eso, aplicándole las propiedades. También, esos son ejercicios utilizando las propiedades de los números naturales, asociativa, conmutativa, que lo podemos ya practicar con algún tipo de software que vamos a trabajar. Señores, asimismo, estas propiedades se aplican al sumando, ya también al operador resta, operador de multiplicación y la división, se aplican estas propiedades. Algunas informaciones a tomar en cuenta que no podemos cometer. Vamos a retroalimentar antes de continuar, recordándole que se representan con las siguientes letras: la unidad, la decena y la centena. Entonces, así con esa breve introducción de los números naturales y viendo parte de lo que es la lógica, creo que vamos a trabajar. Déjame ver si lo tengo por acá, que ya sería cuestión de, si no nos da tiempo, ¿verdad? Yo le colocaría esto porque sí, yo creo que no daría tiempo, nos quedan como 10 minutos, pero sí le voy a dejar este material que acabo de socializar con ustedes, de los números que me falta trabajar, las propiedades asociativas de los demás. A ver, ¿por dónde está? Sí, yo le voy a facilitar el material que ya ahí están las demás propiedades, de la multiplicación, de la división, de la resta, y que podamos entrar en materia ya para la próxima a trabajar un poquito con la tabla de verdad o los operadores lógicos. Sé que se van a divertir bastante con ese tema de la tabla de verdad y los operadores lógicos. Y algo interesante de los números naturales es que el origen, ¿de dónde vienen? Déjenme ver. ¿Alguien sabe de dónde vienen el origen naturales? ¿Y por qué el 1 es 1? ¿Y por qué 2 es 2? ¿Y por qué 3 es 3? Vamos a hacer esa pregunta capciosa. ¿De dónde viene el 1? ¿Qué representa 1? ¿Por qué al 3 se le puso esa forma? ¿Por qué 4 es 4? A ver. ¿Alguien tiene idea? Sí, yo creo, no recuerdo bien, pero era como una forma que se hacía con los dedos o algo así. Yo sé que el origen viene del trueque, que cuando empezaron a contar, necesitaban como un sistema, como es este, que era básico. Entonces yo recuerdo que vi algo como con los dedos que se formaban o algo así, no recuerdo bien. Y más que los dedos, vienen también, se representaba con dedos. Déjenme mostrárselo. Pero viene por los ángulos. Por ejemplo, el 1, un ángulo. El 2, ángulo. El 2, dos ángulos. El 3, si ustedes ven la forma del 3, son 1, 2, 3. El 4 tiene forma de ángulo, por ejemplo. Déjame ver si encuentro el material. No lo tengo acá, pero sí, aquí tengo una. Esta le puede ayudar. Por ejemplo, observen. Dígame, Vanessa, adelante.
Que yo vi ayer exactamente eso, el origen de los números, y que el 4 que hoy conocemos no era así, sino que se parecía a una cruz. Entonces el Papa en la Iglesia Católica dijo que no podía hacer así, y uno de la línea de 4 fue movido hacia adelante, y por eso es así ahora. Ok, pero recuerden que también, exacto, tienen sus orígenes en cuanto también a la representación de ángulos. Recuerden que la geometría ha estado muy ligada al quehacer de la humanidad. Por ejemplo, el 1, que representa un ángulo, el 2, miren aquí, dos ángulos, pero hay uno, ahí tenía el 2, ahí va un ángulo y aquí otro ángulo. El 3 sería, ¿verdad? Un ángulo, dos ángulos. Y aquí, tres ángulos. Observen que aquí hay un ángulo, aquí hay dos y aquí hay tres. El 4, observen cuántos ángulos tenemos. Aquí hay un ángulo, aquí hay uno, aquí hay uno, 1, 2, 4. El 5, creo que es así, que representaba 5 ángulos. Un ángulo aquí, 1, 2, 3, 4, y aquí cerraba 5. Aquí hay 5 ángulos. Aquí hay 6 ángulos. En el 6, creo que era así. Y luego se fueron modificando. El 7, que tiene 7 ángulos. Un ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el pequeñito de aquí, 7. El 8, pues son 8 ángulos. Era así como 2 cuadrados juntos. Y el 9. Entonces de ahí fueron modificándose los símbolos hasta crear también parte de los símbolos como lo usamos nosotros. Pero, en fin, al principio, esa es una de las teorías de los números naturales. Yo también voy a facilitarles este material, que ya no que nos quedaba era ver las propiedades de los demás, para que con esta breve introducción le damos la bienvenida a la matemática discreta, donde vamos a ver qué tan importante es para nosotros como informáticos en el área de desarrollo, en el área de programación, de desarrollar la lógica, de resolución de problemas cuando tengo que hacer un sistema, a la hora de tomar decisiones y demás. Entonces, me gustaría que para finalizar la sección de hoy, valoremos la clase de hoy. Del 1 al 10, ¿cuánto usted le da y por qué? Según lo que acabamos de ver. Levantando la mano. A ver. Luis, adelante. Profesor, yo le doy un 10, ya que hoy pude aprender lo que es la importancia de la matemática en la vida diaria, de qué manera utilizarla y lo que también es la matemática continua y la discreta, la diferencia entre ambas, y también que los números naturales surgieron por la necesidad del trueque. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Qué tan importante fue? ¿Qué valoración le da la sección de hoy? Profe, Adelante, Yanilza. para mí fue importante porque justamente ahora en este semestre yo tengo que tomar una asignatura que se llama Matemática Discreta para la computación. Y yo pienso que me va a servir mucho. Vas a encontrar los elementos que vamos a trabajar aquí, quizá profundicen un poco más, pero de eso se trata. Lo que quiere es desarrollar en ustedes como desarrolladores, diseñadores, como personas que van a resolver problemas en los lugares de trabajo donde ustedes se encuentren. Se le van a presentar problemas, inconvenientes, toma de decisión y observen algo, que casi siempre la solución a cualquier problema es lógico y matemático.
Puede ser hasta de literatura. O sea, de cuántos párrafos, cuántas rimas. Casi siempre lógico-matemático. Y esas son las habilidades que queremos desarrollar en Todo se ustedes basa en lógica. a través de este módulo. Entonces, jóvenes, yo creo que le damos introducción al módulo el día de hoy. Vamos a continuar trabajando en nuestra plataforma. Es todo de mi parte. Gracias por estar siempre presente. No se rindan, vamos a seguir capacitándonos y a sacar provecho a nuestra carrera. Así que bendiciones, pasen feliz resto de la noche y nos vemos en una próxima sección. Gracias, profesor. Buenas noches. Igualmente, profesor. Igual a ustedes.